Sin embargo, a pesar de la apuesta que han hecho nuestros gobiernos para tratar de crear programas de empleo y preservar políticas sociales, aún se observa en la región un desempleo creciente y una muy lenta recuperación en lo social. Se estima, por ejemplo, que el desempleo en la región va a alcanzar en el 2009 un 8.5%. Nuestra estimación original era del 9.1%. La verdad es que hemos revisado esta estimación porque hemos visto que algunos programas han empezado a surtir efecto. Esta evaluación nosotros la hicimos antes de que las medidas, muchas de ellas, fueran aplicadas, y ahora vemos que hay un verdadero avance en el tema de empleo, pero obviamente 8.5% sigue siendo un desempleo muy alto. Y además esto sin duda se va a traducir en el aumento de la pobreza, porque hay un vínculo, un eslabón absolutamente cercano entre la pobreza y el ingreso, y por lo tanto el cumplimiento de los objetivos del milenio. Ya lo dijo José Miguel, en 2008 el 34% de los latinoamericanos vivían en la pobreza, 184 millones, y 13.2% en la pobreza extrema, es decir, 72 millones. Si a eso nosotros vamos a hacer nuestra evaluación de la pobreza en diciembre de este año, y estimamos que definitivamente va a haber un aumento muy preocupante en los niveles de pobreza. Y además habrá un aumento en la precarización del empleo, y sobre todo va a tener esto un mayor impacto en las mujeres y en los jóvenes. Este vínculo entre informalidad y pobreza, por ejemplo, nosotros hemos demostrado que el 33% de los trabajadores informales son pobres. Y a estas brechas históricas que han acompañado, vamos a decir así, a la población de las mujeres y de los jóvenes, esa desigualdad histórica, hoy se le suman los impactos de la crisis. Hemos evaluado cuál va a ser el impacto de la crisis en las mujeres y hemos visto que hay más demanda del tiempo femenino para producir bienes que no se pueden adquirir en el mercado por la baja de ingresos familiares y para dedicarse a la economía del cuidado. Antes las mujeres se dedicaban a cuidar a los niños, hoy se dedican a cuidar a los viejos sin remuneración. Y ese es el punto. En 14 países de la región, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios oscila entre 22% para Uruguay y 45% para Bolivia. Entonces, tenemos ahí que la pobreza en los hogares se agrava porque aumenta la sobrecarga familiar y también la violencia, ¿por qué no decirlo? La CEPAL ha demostrado que en la historia de las crisis, una de las lecciones más duras a aprender es que hicimos una evaluación de cuánto tomó recuperarse de la deuda de los 80, de la llamada década perdida. Y vimos que nos tomó 12 años recuperar los indicadores de crecimiento respecto a la década de los 80. En tanto que nos tomó 25 años recuperar los mismos niveles de pobreza, y niveles muy altos, 40%. Es decir, si nosotros miramos cuánto nos tardamos entre estar en el 40% en el 1980 y cuánto nos tardamos en llegar a esos mismos niveles, nos tardamos 25 años. Esa es una lección muy dura y muy importante para los gobiernos, porque no podemos bajar la guardia y por eso no podemos asumir que lo social se va a recuperar en el nuevo ciclo automáticamente. Y habría que decir que la crisis también ha puesto de manifiesto, la crisis financiera global, la necesidad de reformas profundas a la arquitectura financiera internacional, a los sistemas regulatorios de supervisión para garantizar una mayor estabilidad. El paisaje financiero futuro va a incluir entonces un cambio de enfoque y de alcance en la regulación, en la supervisión de los sistemas financieros nacionales, el que deberá estar respaldado por una regulación global, coordinada a nivel sistémico, y para ello se van a requerir grandes esfuerzos de coordinación y de supervisión multilaterales. El sesgo también hacia la inversión de activos financieros domésticos por parte del sector privado es otro tema que preocupa, el proteccionismo financiero,
que podría también redundar en un proceso de menor integración. Y esto, a su vez, podría estar alimentando esta caída de los flujos financieros privados. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe plantear esta región y los países en vías de desarrollo en general para garantizar que la nueva arquitectura global tenga requisitos mínimos y que la esperadísima reforma después del estallido de la crisis no se quede en modestos cambios cosméticos? Nosotros pensamos que debe por lo menos tener dos características. Primero, un liderazgo representativo, con legitimidad política, para definir y orientar la agenda del desarrollo, es decir, un liderazgo que provea una gobernabilidad global inclusiva. Pero cuidado, esa gobernabilidad solo podrá ser sustentable, eficiente, si sus acciones están validadas por una instancia de rendición de cuentas, que no represente tan solo los intereses de un grupo reducido de países, que refleje los intereses, preocupaciones y objetivos de la comunidad internacional en pleno. En este sentido, que a la par de una gobernabilidad inclusiva, hay que crear precisamente esa instancia de rendición de cuentas que también sea inclusiva. Segundo, la acción de agencias especializadas globales y regionales para apoyar la agenda global con aportes técnicos y especializados. Hasta ahora, la agenda del desarrollo se ha regido por la voluntad colectiva de un grupo reducido de países desarrollados, cuyo peso e influencia en los organismos internacionales es predominante. Una de las exigencias de la gobernabilidad futura será la creación de instancias más amplias e inclusivas para la articulación de una agenda global de desarrollo. No hay que confundir, no es lo mismo desarrollo que crecimiento. No es lo mismo crecimiento macroeconómico que desarrollo. Y en ese sentido es que sí se reconoce que el G20 puede tener un papel central en esa arquitectura financiera global. Otra propuesta que ha surgido, sobre todo en el ámbito de la Asamblea General, es que se le dé un papel importante al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, al ECOSOC, para que este foro funcione a nivel equivalente del Consejo de Seguridad y que sus funciones incluyan el análisis y la evaluación del desarrollo económico, social y ambiental, y que se garanticen los objetivos de políticas de los principales organismos internacionales, y que acudan allá los organismos tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio. Adicionalmente, se ha planteado la reforma más fundamental del Fondo Monetario Internacional para lograr mayor participación y representatividad, con cambios significativos en la estructura de votos, para dar más voz, más decisión a las economías emergentes y en desarrollo. El G24 propuso recientemente que para lograr mayor legitimidad es crucial avanzar en la corrección de este déficit democrático en las estructuras de gobierno de las instituciones multilaterales de financiamiento. El compromiso que hicieron los líderes del G20 en Pittsburgh recientemente es muy importante. Ellos se comprometieron a lograr la transferencia de por lo menos 5% de los derechos de voto de los países sobrerepresentados a los países subrepresentados. Esto es muy importante para los países de nuestra región. Otro gran logro de Pittsburgh, debo decir, es el reconocimiento de la centralidad del empleo como fuente y garantía de la superación de la crisis, de acuerdo con los principios y fundamentos de la Organización Internacional del Trabajo. Conjugar mercados laborales en un mundo globalizado con más bienestar e integración por la vía del trabajo decente supone plantearse mayor convergencia productiva hacia adentro y entre los países. Brechas productivas que no cesan de ensancharse, fíjense. Aún en este periodo de enorme bonanza económica entre el 2002 y el 2007, la brecha productiva entre América Latina y países de la OCDE se ensanchó en un 10%, por falta de innovación.
Y entonces, por lo mismo, un orden internacional en que se distribuyen de manera menos segmentada los beneficios de la innovación